Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi novia de 34 años y su hija me acusaron falsamente de tocar indebidamente a su hija. La policía me detuvo. Ahora que se ha demostrado mi inocencia, mi novia quiere reconciliarse, pero no estoy seguro si quiero hacerlo. Hemos estado saliendo durante casi 2 años, todo iba increíblemente bien y debido al confinamiento por el COVID, nos mudamos juntos. Mi novia tiene solo una hija y siempre pensé que nos llevábamos bien. La semana pasada, cuando regresé del trabajo, noté que ella y su hija no estaban en casa. No pensé que fuera extraño, sin embargo, unas horas después recibí una llamada de la policía pidiéndome que fuera a la comisaría a verlas, lo cual hice. Básicamente, la hija de mi novia me acusó de tocarla inapropiadamente. Por supuesto, lo negué rotundamente y la policía me pidió permiso para registrar mi casa, lo cual acepté. Examinaron a la niña, no encontraron nada y en su entrevista, ella admitió haberlo inventado. Confesó que su padre, quien es una persona problemática, le decía que dijera eso para alejarme y así él podría volver a estar en su vida. Él no ha estado presente en la vida de su hija desde hace un tiempo y recientemente comenzó a contactarla y pasar tiempo con ella. Hemos notado que ella ha cambiado un poco últimamente, se está comportando mal, siendo irrespetuosa y cosas por el estilo. Si le pido que haga algo, responde de manera irrespetuosa diciendo, no eres mi verdadero papá, etc. Naturalmente, estoy aliviado, pero también estoy enojado, triste y realmente confundido. Mi novia se puso en contacto conmigo diciendo que quiere volver a vivir juntos y retomar nuestra relación. Le dije que de ninguna manera, porque aún no confío en su hija y realmente no quiero estar cerca de ella ni permitir que viva bajo mi techo. Ella dice que solo es una niña y que no debería guardarle rencor, ya que fue manipulada. Sé que eso es cierto, pero no puedo ignorar lo horrible que fue. También dice que, como madre, hizo lo que tenía que hacer y que, por más horrible que haya sido, lo volvería a hacer sin dudarlo. Así que no puede disculparse. Entiendo eso, pero no facilita las cosas y tampoco puedo disculparme por cómo me siento. Aquí estoy, sin saber qué hacer. Ella está viviendo con su madre hasta que podamos hablar, pero realmente no sé qué camino tomará. ¿Debo aceptarla de nuevo y seguir adelante, o es mejor cortar esta relación y asumir mis pérdidas? Edit 1, lo que sucedió es lo suficientemente malo, pero lo que lo empeora es que siento que mi novia debería ser un poco más empática y disculparse al menos por lo que sucedió y por lo que hizo su hija, pero ella no está haciendo eso. Edit 2, no entiendo por qué las personas en este subreddit tienen un problema con la policía. Hicieron un gran trabajo, investigaron correctamente y mi nombre fue limpiado. No tengo más problemas con ellos. No entiendo por qué las personas tienen un problema con que mencione los hechos o incluso que no sea negativo acerca de ellos. En resumen, la hija de mi novia me acusó falsamente de tocarla indebidamente y luego admitió que lo inventó. Mi novia quiere reconciliarse, pero no estoy seguro si quiero hacerlo. Comentarios. U/anónimo 1. Lo que tu exnovia no entiende es que hay una diferencia entre estar enojado con un niño y protegerte a ti mismo. No tienes que guardarle rencor a una chica de 13 manipulada para concluir que debes mantenerte alejado de ella porque puede meterte en muchos problemas. Comentario OP. Exactamente. Siento que ella piensa que podemos seguir como si nada hubiera pasado. U/anónimo 2. Déjame decirte que a mi amigo le pasa lo mismo. El gran problema era que la chica había comenzado recientemente a ser activa íntimamente con su novio, por lo que en un primer examen fue difícil determinar si mi amigo era inocente o no, que él fuera afroamericano y la chica blanca no ayudaba en absoluto, así que, ¿qué pasó? Fue a la cárcel durante 6 meses porque el juez determinó que era culpable. Simplemente salió porque tanto la chica como su novio confesaron que fue después de tener relaciones íntimas la razón por la que su toto fue golpeada. Su vida se arruinó, no pudo pagar sus tarjetas de crédito mientras estuvo adentro, perdió su trabajo, se arruinó su crédito, lo desalojaron de su casa y ni siquiera puede vivir con su familia porque viven en el mismo vecindario y, a pesar de que se aclaró, la gente todavía piensa que es culpable. Simplemente sal ahora, no es necesario que te arriesgues así. Actualización final. Terminé con ella. Gracias a todos sinceramente por los consejos y el apoyo.
Honestamente, ya sabía que quería terminar antes de mi última publicación, pero necesitaba que otros lo escribieran en los comentarios para confirmarlo en mi propia mente. Algunas personas comentaron, ¿por qué siquiera es una pregunta? Bueno, siendo honesto, principalmente porque no tengo mucha confianza en mí mismo, aunque me dicen que soy un buen tipo y una buena pareja. Solo he tenido 3 relaciones serias y he tenido contacto físico con solo 7 mujeres, incluida ella. Y no podía creerlo cuando le dije que había estado soltero por un tiempo antes de conocerla. No tengo mucha confianza con las mujeres, así que realmente estaba evaluando si debería quedarme con ella, ya que podría pasar un tiempo antes de que conozca a alguien más y no sé si podría conseguir algo mejor. Por triste que suene, además, me preocupaba cómo explicar cómo terminó mi relación anterior si conociera a alguien más, o si mi exnovia y yo no funcionamos porque su hija de 13 me acusó de tocarla inapropiadamente y nunca quise volver a verla, para que luego la hija admitiera que era falso y que su padre la había influenciado, y la policía me absolvió, y luego tener que decirle a esta nueva chica, soy totalmente inocente, te lo juro. Sería molesto. Así que, al mirarme a mí mismo, supongo que tengo mucho en que trabajar antes de considerar salir con alguien de nuevo. Para ampliar sobre la ruptura, pero mantenerlo conciso, le dije que viniera anoche. Le dije que estoy de acuerdo en que hizo lo correcto al proteger a su hija y que haría lo mismo si tuviera un hijo que me dijera eso, pero creo que estuvo fuera de lugar al no disculparse por lo que he pasado y por no mostrarme empatía. Le dije que ya no puedo confiar en su hija y que no quiero estar cerca de ella ni tenerla en mi vida, así que eso es todo, estoy terminando con ella. También le dije que hay demasiado drama y que no quiero que su ex interfiera en mi vida, no me inscribí para eso. Ella empezó a llorar mucho, diciendo que lo siente mucho, pero le dije que es demasiado tarde, que debería haberlo hecho tan pronto como supo que yo era inocente. Le dije que regresara a casa de su madre y que reflexionara sobre cómo quiere recuperar sus cosas y las de su hija, y que me llamara en unos días cuando haya decidido. Hubo más lágrimas, pero después de un rato, preguntó si había alguna diferencia si su hija se disculpaba. Le dije que no, que nunca quiero volver a hablar con ella, que estoy completamente decepcionado con ella y le expliqué por qué. No solo estoy muy enojado con ella, sino que no puedo confiar en ella y lo que hizo me enoja por corazón también. Básicamente, yo fui agredido cuando era niño por un miembro mayor de la familia cuando tenía 7. Me afectó mucho durante mucho tiempo, así que tener a alguien mintiendo sobre algo tan repugnante me llena de mucha rabia. Ella, mi ex, no tenía idea, nunca se lo conté durante nuestra relación en absoluto. Si ella lo supiera, definitivamente se habría disculpado. Me enojé mucho por eso, como porque saber lo que pasé hace que merezca más empatía. No arruinar la vida de tu novio me hace menos merecedor de una disculpa. Desahogué mi ira al respecto. Después de mi desahogo, le dije que se fuera y que hablaríamos en unos días sobre cuándo recoger sus cosas. Me siento confundido y justificado al terminar la relación, pero triste de que haya terminado. Éramos increíbles hasta esto, realmente comenzamos a unirnos como un equipo, tuvimos muchos buenos momentos juntos. Mi perro también los extraña, se sentó junto a la puerta llorando después de que ella se fue. Edición, solo para aclarar, dejemos de hablar en los comentarios de permitir que el padre gane o él ha ganado. Ese tipo realmente no ha ganado nada, ha manipulado a su hija, su ex lo odia y la policía lo está buscando. Además, si llegara a causarme a mí o a mi familia más problemas o nos molestará nuevamente, terminaría muy mal para ese idiota. Puede que haya ganado la batalla, pero ciertamente ha perdido la guerra. En resumen, le dije a mi ex que viniera, dije que terminamos, expliqué por qué y ya hablaremos pronto para organizar cómo recoger sus cosas. Más información, los amaba a ambos, a ella y a su hija, muchísimo, y por eso estoy tan herido. Imagina cómo se siente escuchar que alguien a quien aprecias se inventa algo tan horrible solo para intentar sacarte de sus vidas, algo que yo mismo experimenté y que me afectó mucho. Y luego que me digan lo siento, pero no lo siento. Desde entonces, no he vuelto a ver a la hija de mi ex, no ha dicho ni una palabra, tal vez esté demasiado avergonzada. No lo sé, pero es lo mejor porque estoy demasiado enojado para ser civilizado con ella y no es una buena imagen que un hombre de 37 años se enfrente a una niña de 13. Me siento culpable por estar tan enojado con ella porque era una chica increíble hasta que su padre volvió a su vida. No creo que haya vuelta atrás después de esto.
La mentira de su hija podría haberme llevado a prisión y arruinado mi vida tal como la conocemos. Incluso si la perdonara, siempre la vería sabiendo que, en algún momento de mi vida, esta mujer creyó que le había hecho algo horrible a su hija. No hay forma de cambiar eso, pero espero que la niña reciba terapia. Si mi novia es tan buena madre como lo fue cuando me denunció, estoy seguro de que lo hará. Toda esta situación fue una pesadilla. Aunque sabía que era una mentira, aún así estaba aterrorizado. Además, el ex está en paradero desconocido y la policía lo está buscando, no lo están tomando a la ligera. Sí, logró lo que quería, pero perderá mucho más a largo plazo. La hija y mi ex saben que él es una escoria que instruye a su hija para que mienta sobre haber sido tocada. Ha cavado su propia tumba conmigo y con mi familia. Y si alguna vez nos molesta nuevamente, pagarán las consecuencias y la policía también lo está buscando. Considerando todo, se ha arruinado completamente. Desafortunadamente, no se le puede acusar legalmente porque no fui arrestado, fui voluntariamente, no me detuvieron, no perdí ningún trabajo y no se hizo público. Así que mi reputación no quedó realmente arruinada. Las únicas personas que saben al respecto somos yo, la hija, mi ex, el Irita y la policía. La única forma en que él podría enfrentar algún castigo sería intentar atacarme y yo defenderme, ya que soy instructor de boxeo calificado. Así que podría argumentar defensa propia si eso sucediera. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.